Saludos amigos, aquí estamos esto es En el Foco, hoy un programa especial. Quiero compartir con mi colega Nelson Encarnación, un amigo periodista de larga data, porque voy a compartir en el programa de hoy un programa bastante especial. Vamos a hablar de la actualidad del país y vamos a hablar de la historia reciente. ¿Por qué quiero abordar estos temas? Porque precisamente la historia se construye de los hechos de los hombres y las distorsiones, los fraudes, se producen en la historia y se producen en la vida. En la era de las redes, en la era de los medios de comunicación, nos hemos encontrado con la utilización de lo que nosotros llamamos la filantropía fraudulenta, que es el hecho de anunciar donaciones, hacer supuestos dádivas, supuesto soporte, y se invierte en esto un tercio y se gasta una enorme suma de dinero en hacer propaganda, anunciando apoyo, anunciando auxilio de los desamparados que siguen cada vez más desamparados, menos atendidos. En lo que nuestro amigo Nelson, parece que alguien le está saboteando el audio, se pone en contacto con nosotros, porque no sé por qué, él tiene toda la posibilidad de conectarse, tiene un buen internet, tiene un buen equipo. En lo que él se va conectando con nosotros, yo quiero pedirle una pausa comercial. No sé si mi director tiene en queue los anuncios que le enviamos, que son un reflejo de varios de los temas que abordaremos en el día de hoy. Porque este tema de utilizar las supuestas hechos en favor propagandístico de candidatos, si tuvieran un valor de verdad, si fueran real, entonces está bien, está correcto. Lo que usted no puede es entender que aprovechando su capacidad financiera, aprovechándose de el uso de la plataforma del Estado, entonces intentar construir una falsa historia para engañar al elector, para engañar al ciudadano que va a votar en el proceso electoral. Yo quiero hacer una pausa comercial con la ayuda de mi señor director y luego voy a venir con mi colega Nelson Encarnación. Si no lo podemos conseguir por la vía de las imágenes, porque no podemos conseguir el audio, entonces yo voy a tratar de conectar con Nelson, aunque sea por vía telefónica, porque todo este avispero surge a partir de un tweet que publica nuestro amigo Nelson Encarnación, de unas declaraciones que obtuvo del ingeniero Víctor Díaz Rúas, quien fuera, como todos ustedes recuerdan, el ministro de Obras Públicas en el gobierno de Leonel Fernández, precisamente fuera director. Ya creo que tiene micrófono, ya solo tiene que desconectar tu micrófono, Nelson, y estaría, ponerlo de nuevo. Si lo ve, activa tu micrófono, que ya tú vas a estar en conexión conmigo, así no tenemos que irnos a la pausa. Dale a la esquinita donde lo bloqueaste y desbloquéalo. Lo tiene en la esquina de abajo de la pantalla, en el Zoom, no en tu equipo, sino en el Zoom abajo está el micrófono donde se bloquea y se desbloquea. No es el aparato que tú estás tratando de conectar. Me imagino que tú me estás escuchando ya. No está bloqueado. Tu micrófono está bloqueado. Está bloqueado, tiene que desbloquearlo abajo en la esquinita. Yo sé que tú me estás escuchando, estamos hablando, este programa ustedes lo están escuchando en vivo. Nelson, ¿está ya, tiene micrófono? ¿Me escucha? ¿Tú me escuchas? Bueno, pues perfecto. Yo de verdad que no estoy escuchando el retorno de Nelson. No sé qué es lo que está pasando, pero con que ustedes lo escuchen es suficiente. Estamos hablando, Nelson, del tweet que pusiste y que trajo la alarma. Nosotros, todo el que de nuestra generación estaba en los medios de comunicación cuando ocurrió este evento, el trágico evento del 2010, del terremoto de Haití. Y vimos cómo la República Dominicana se desbordó en expresión de solidaridad. Entonces, a propósito de lo que estamos hablando, no sé por qué no tengo retorno, vamos a ver si, vamos a hacer una pausa y luego venimos con la ayuda del señor director.
para luego venir, ya que Nelson entonces tiene, él me escucha, para entonces yo arreglar el tema de yo poder escucharlo. Vámonos a la pausa y volvemos. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca. Y estoy seguro, volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles. Y yo llamo hoy al país en este día, en este domingo de resurrección, a nosotros tomar una posición de proactividad porque vamos a vencer esta pandemia. Lo vamos a vencer y lo venceremos mejor todos unidos. Y si hacemos esta y nos preparamos en términos de más camas en cada hospitales regionales donde nos lo necesiten, si iniciamos los procesos de pruebas, de masificación de pruebas, y también si mantenemos el distanciamiento social y todos mascarillas en este país, todos mascarillas, vamos a vencer esta pandemia. Y sobre todo todos unidos. Nuestra idea es que no haya hoy partidos políticos. Hoy somos hermanos, hoy somos dominicanos que tenemos que ayudar. Ese es nuestro mensaje. Gente de Hierbabuena y de la gente de la carretera Tomayor del Puerto. Ahora hay que pedirle cuenta a ese ministro que ahora para colmo aspira a presidente de la República. Vaya usted a ver. Hay que pedirle cuenta. Hay que pedirle cuenta porque nosotros los funcionarios y los políticos de Tomayor somos los que estamos pagando los platos rotos de la irresponsabilidad del ministro de Obras Públicas. Que repito, el problema más grave no es que no hayan hecho las obras. El problema más grave es que no hay un canal. Miren, yo acabo de llamar, y lo voy a repetir, ojalá que la prensa lo pase eso. Yo acabo de llamar a uno de los hombres más influyentes del gobierno de Danilo Medina, a José Ramón Peralta, que tuvo la gentileza de contestarme la llamada y que ustedes lo escucharon. Esto no es un drama. Contestó la llamada porque da la cara por Danilo. No así Gonzalo Castillo, que ha actuado como un irresponsable. Y bueno, estamos de nuevo ya. Qué bueno que nuestro colega y amigo Nelson Encarnación estamos en contacto, Nelson, esta tarde con la gente que nos sigue en El Foco, en este programa. Y para mí es un honor compartirlo contigo, que eres un gran amigo, ¿verdad? Y que podemos hablar de varios temas. Hablaba de un tuit de Nelson Encarnación, mi querido amigo, un gran periodista de una gran reputación, un hombre con una veracidad probada, porque yo no he visto todavía que dentro de sus trabajos en los medios de comunicación, tanto escrito como de opinión pública, de los medios electrónicos, nadie lo desmienta. Una información que recogía unas declaraciones de don Víctor Díaz, ex ministro de Obras Públicas. Nelson, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, Oli, gracias a todos ustedes. Oye, gracias por esa opinión tan comprometedora que tú asumes. No, la asumo porque yo te conozco hace tiempo y de verdad, hermano, me siento orgulloso de ser tu amigo y tu seguidor. Gracias. Tú sabes que eso es doble vía. Y para mí es mucho placer en medio de esta situación que uno tiene que hacer, como decimos popularmente, de tripa corazón para llevar a cabo los programas.
Así este es. programa, todos Sí, sí. los comunicadores estamos inmersos en algo que inédito en la República Dominicana y prácticamente en el mundo. Así que mucho gusto de estar aquí contigo. A Sí, lo que tú te Nelson, refieres, me gustaría sí, que me hables sobre ese tema. a lo que tú te refieres, a mí me llamó la atención la noche del pasado viernes, del pasado jueves, que Víctor Díaz, que no es muy tuitero, no es como tú y como yo, Ujú. cuelga en su cuenta de Twitter un mensaje donde llama la atención sobre unas declaraciones o un video o un spot que forma parte de la campaña del candidato del PLD, donde él le llama la atención que no se puede hablar mentira, porque no es cierto que en el 2010, con ocasión del terrible terremoto que destruyó prácticamente la capital haitiana y otras ciudades de Haití, no es cierto que esta persona estuviera al frente de las labores de rescate y ayuda, las labores humanitarias. Así es. Entonces yo agarro el tuit y digo, es cierto, no es, de hecho, Gonzalo ha asumido una actitud carroñera, como yo digo en el tuit, pero además mentirosa. Y refiero, que fue lo que más llamó la atención, que para el año 2010, Gonzalo políticamente era un Juan de los Palotes. Es una expresión dominicana muy socorrida que todo el mundo la usa cuando quiere resaltar la importancia relativa de alguien en un momento dado. Él tenía Así es. una importancia relativa. No Bueno, formaba parte sí, de esta, digamos, de la élite política del PLD, pero mucho menos de la élite empresarial de la República Dominicana. Por consiguiente, lo que él dijo y lo que dice su spot es totalmente mentira. Víctor Díaz Rúa, yo le doy la razón y mucha gente siguió por ahí y a ti te motivó esta posición mía claro. para que compartamos estas informaciones con los amables televidentes de este programa, porque Sí. uno tiene escúchame, uno tiene, y como tú dijiste en la introducción, todos los que estamos ahora en los medios de comunicación, también estábamos en los medios de comunicación en el año 2010. Así es, sobre todo la gente de nuestra generación, para no ser absolutista. Decía el profesor Malagón, que creo que también fue tu profesor, Alberto Malagón, Claro, sí, que la excepción solo confirma la regla. correcto. Pero aquí habemos es decir, aquí hay un número importante de personas, de comunicadores en los medios de comunicación, que tenemos una historia bastante longeva, participando en diferentes oportunidades, en diferentes medios. Y Correcto. el terremoto de Haití, a ningún ciudadano de este país, no solo a la gente que estábamos en la opinión pública, le fue indiferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos dos alas de un mismo pájaro, somos dos estados, dos países en un mismo territorio. Y por lo tanto, el dominicano no puede ser indiferente a la desgracia del vecino Haití. Hemos sido los más solidarios durante toda la historia del país, independientemente de los conflictos y de que nos independizamos de Haití. Pero Haití, y esto es un tema que también yo quiero llamar la atención, y no sé si tú tienes una opinión diferente, pero de todas maneras escucharemos tu opinión, ha sido útil para enriquecer a mucha gente, para enriquecer un lobby de ONG, que muchas veces tú sabes que hay algunas que son honestas, que hacen su trabajo decente y por lo tanto nosotros la aplaudimos, y hay otras que se manejan con un oportunismo espantoso que resulta reprochable, muchas de las cuales incluso fueron cuestionadas en el exterior. También en todas hay gente decente y hay gente oportunista. Decía el propio profesor Bosch que no todo el que va al cine porque quiere ver la película. Es decir, hay gente que se enrola en estas instituciones y escala, pero el propósito no es filantrópico, sino es oportunista, De como en negocio. todo, como en la política, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como tú señalas, frente a esa terrible realidad que vivió Haití y que a nosotros nos tocó de cerca, porque como tú señalas,
lo que ocurre en Haití, estando en un mismo territorio, le puede ocurrir a la República Dominicana. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que sentirnos tocados cuando ocurren cosas como esta. Cuando ocurrió el terremoto el 12 de enero del año 2010, sí. 2:30 de la tarde, más o menos por ahí, más o menos a esta hora. Sí, a esta hora, precisamente. Como dicen en el campo, que Dios guarde. Dios, así es. Pues bien, en ese momento se volcó la solidaridad de la República Dominicana, encabezada, como tenía que ser, por el gobierno dominicano que dirigía a Leonel Fernández. Y entonces a Víctor Díaz Rúa le corresponde, y es el primero que viaja a la República de Haití. Y entonces pero ayer conseguimos otros actores, ¿no? No, otro. Pero me gustaría lo de ayer. Ayer conseguimos un video, un audio. No, una foto. Una foto. Sí. Que no sé si la podíamos ver. Bueno, si se la podemos enviar a Hanley, si quiere me la envía. No sé si tú tienes el número de teléfono del máster. Me la envía y se la mandamos para que los amigos la vean de aquí al final del programa. Dame el número. Te lo voy a mandar a tu a tu WhatsApp para que tú se lo envíes a Hanley. Y entonces perfecto. Ahí. Esa foto recoge el momento en que Díaz Rúa se encuentra con el afamado periodista norteamericano Anderson Cooper. Wow. Y entonces lo lleva. Anderson Cooper vino a la República Dominicana motivado por la noticia que estaba generándose en Haití y estaba buscando cómo llegar a Puerto Príncipe. Entonces llega Díaz Rúa al aeropuerto y se encuentra con Franklin Polanco, que es amigo tuyo, amigo mío, hace muchísimos años. Claro. Y le dice, mira, aquí está con Anderson Cooper, tú lo conoces. Bueno, yo lo sigo. Sí. Él está buscando la forma de llegar a Puerto Príncipe y no encuentra. Nada, yo voy para Puerto Príncipe y le da una bola. En el helicóptero de Víctor Díaz, o porque en ese momento, y lo que me asombra es cómo el señor Gonzalo Castillo, que aspira a la presidencia de la República, dice que tenía en ese momento la flota de Lidosa eran 3 helicópteros apenas. Es decir, no era, e incluso se dice que solo 2 actuaron en las operaciones y que incluso fueron pagadas. Ahí está, te pasé el número de Hanley, que es el máster. Nuestro amigo Hanley Francisco, que está en el máster, para que la gente vea en el contexto de que se utiliza, y es lo lamentable, se utiliza la desgracia de la gente para hacer propaganda. Lo mismo que ha ocurrido con esta situación de la pandemia. Hemos denunciado que mientras Panamá ya ha realizado casi 50,000 pruebas, y con las pruebas que hablo, más de 40,000 pruebas de ARL, ¿verdad? La prueba de laboratorio, no pruebas rápidas, para determinar cuántas personas están infectadas, y a pesar de que tiene más de 5,000 infectados, tiene el 50%, menos del 50% de los muertos que tenemos en República Dominicana, ya Panamá entonces ha entrado en la fase de lo que se llama la prueba serológica, que son las pruebas para determinar si el personal de salud, el personal de seguridad, cuando hablo de personal de salud hablo de médicos, camilleros, enfermeras, todas las personas que trabajan, guardianes de los seguridad en los hospitales, choferes de ambulancia. Exacto, choferes de ambulancia, si esas personas ya tienen inmunidad para el virus y pueden trabajar, los que no tengan inmunidad serán sacados. Eso es un país y hablo de Panamá porque tiene una economía parecida a la de la República Dominicana. Mientras Panamá está haciendo esto, entonces en la República Dominicana lo que tenemos es un gobierno haciendo reparto y propaganda con el dinero que le fue autorizado para combatir el virus. Es decir, que han utilizado esto como una gran oportunidad para posesionar un candidato cuya elección en su propio partido fue el resultado de un proceso cuestionado, que trajo como consecuencia una división en el propio partido oficialista, es decir, en el propio oficialismo.
que no se reflejó tanto en las elecciones municipales porque candidatos, por ejemplo, como el de Santo Domingo Norte, fue apoyado por la gente de Leonel Fernández, como anunciaron verdaderamente, Nelson, y eso tú lo sabes, en Santiago de los Caballeros, y otros 20 y pico de candidatos fueron apoyados por fuerza del pueblo, y por lo tanto, esos votos que obtuvieron los alcaldes de un PLD reducido, porque por primera vez un partido mayoritario de la República Dominicana lleva como candidato un candidato que no ha alcanzado nunca los puntos de su partido. Es decir, siempre él tiene entre 10 y 12 puntos menos que el partido que tiene. Porque, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo sacó un 9 en el bloque, un 9 y algo, ¿verdad? A lo municipal, pero todos sabemos que el apoyo electoral del doctor Fernández es mucho mayor que ese en este escenario, ¿no? Y es lo que creo. Correcto. Hay una posición que se puede dividir en dos. El gobierno ha tenido una actitud consona con la situación. O sea, el gobierno no puede alegar que se le está pidiendo demasiado, porque incluso ha estado por debajo de las expectativas de la gente. Así es. Eso está bien. Sabemos que hay recursos limitados y que las necesidades son inmensas. Ahora, la parte más reprochable es cuando el gobierno, de manera muy sutil, pero finalmente desbordada, le va cediendo espacio al candidato Gonzalo Castillo para que asuma posiciones, asuma compromisos que deben ser dirigidos y ejecutados por el gobierno, para que él lo lleve a cabo con la intención de sacar capital electoral, sacar posicionamiento electoral de cara al próximo proceso. Y como tú señalas, y yo lo he dicho en otras ocasiones, es un candidato inviable. Ni aún con toda esa cancha, ¿verdad? Con la infraestructura del Estado detrás. Con esa cancha que le ha cedido el gobierno, no ha podido subir. Entonces es un candidato inviable. Pero tenemos, Nelson, que como tú decías, lo que nos motiva a hacer este programa, que yo espero que en otro momento podamos hacer otro programa, te digo que este espacio está a tu orden, es el tema de la ayuda a Haití. No sé si podemos conseguir, porque uno de los actores importantes, y que es un hombre neutro, no sabemos si lo metemos en problema con esto, para opinar sobre lo que ocurrió en la asistencia de Haití. Me gustaría, si es posible, que producción nos apoye con algunas imágenes de la situación de Haití, que la actual no es mejor que la del terremoto. Yo puedo decirle, porque realmente Haití así ha sido un fracaso de la dirección local y de la dirección internacional, y es una muestra de que simplemente las ayudas y la filantropía no son suficientes para que un país eche hacia adelante. Un país necesita instituciones que se respeten, necesita que el gobierno, cuando tenga que asumir una crisis, no la deje en manos de un candidato, sino que tome las medidas necesarias para apoyar. Nelson, el gobierno recibió cerca de 36,000 o 37,000 millones de pesos a propósito de la crisis. Hablamos de 16,320 millones, si ponemos al cambio de hoy los 300 millones de dólares de la primera aprobación. Hablamos también del fondo de los 19,000 millones que se tomaron de los 19,000 millones que se tomaron de la ARL, de Idopril, de los fondos Eso fueron 13,000. Sí, exacto. Fueron, 13,000 por un lado, pero hubo otro fondo, es decir, el total eran 19,000. Lo que pasa es que hay uno que era para el programa FASE, que eran 9,000, acuérdate. Sí. Entonces, si le sumamos esto junto a unos recursos que quedaban de emergencia, yo hago un cálculo de que andan alrededor de los 30,000. ¿Cómo se explica que un gobierno con todos esos recursos, con tantas ayudas que han sido anunciadas, usted no vea que ha comprado un solo kit de pruebas, sino que ha dependido de la ayuda y de la asistencia de tanto de la OPS como de candidatos y de sectores empresariales? Cuando la OPS, el anuncio que hace es precisamente que para
hacerle frente a este problema, es necesario hacer pruebas, es decir, generalizar las pruebas para aislar el virus. El otro factor es que se debe el gobierno establecer un protocolo, porque el país no puede estar cerrado permanentemente, de operaciones, de actividades que son sensibles, como la producción agrícola, donde la gente pueda, con el mínimo riesgo, participar de sus actividades, manteniendo el sano distanciamiento. Lo que vimos, y ya no quiero presentarlo otra vez, fue una serie de repartos que se hacían desde el plan social. Bueno, hoy me mandaron la gente del plan un Twitter a mí, porque dije que lo que se ven, algunas de las acciones, tanto de ellos, diciéndome que ya ellos habían cambiado el método, como de otros programas del gobierno, ha sido como si se estuviera promoviendo el contagio para tratar de que sea masivo y justificar la suspensión de las elecciones. Correcto, eran repartos peligrosos porque eran aglomeraciones que ponían en peligro a los participantes que fueran del plan o los que iban a recibir esa ayuda. Pero mira, tú hiciste un cálculo. El Banco Central, el gobierno le giró al Banco Central por un préstamo de 12,000 millones de pesos. Los fondos de pensiones, hubo otro aporte, otra 19, deuda que decir que aumentó. 19,000 millones de los fondos de la ARL, que es diferente. La ARL no tiene un uso, es decir, es un uso para emergencia, para riesgos laborales. Lo de los fondos de pensiones son los títulos que está colocando Donald, que anunció que iba a solicitar 40,000 millones. Correcto. A los fondos de pensiones. 1.500 millones que recibió de donaciones de empresarios y del Banco Interamericano de Desarrollo, del gobierno de los Estados Unidos, etcétera. Por ahí hay 1.500 millones. Más 32,000 millones, oye, 32,000 millones que están apropiados de diferentes fuentes, que fue lo primero que anunció el presidente de la República en su primer discurso. Estamos hablando de más de 60,000 millones de pesos. Y si sumamos las ayudas que vienen por el FASE, que son hasta 8,000 pesos, 8,500 pesos. Eso es el tope. Y sumamos también las ayudas directas a través de los programas sociales que dirige la vicepresidenta de la República. Estaríamos hablando de una cantidad muy, pero muy por debajo de esos fondos que ha percibido el Estado Dominicano. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como tú señalas, el Estado no ha comprado de manera masiva pruebas. El primer aprovisionamiento que trató de comprar, se le descubrió que era una mafia. Claro, que es decir, que fueron fraudulentos, que eran un fraude evidente. Un fraude abierto. Entonces, lo demás ha sido el pellizquito, estas ayudas electoreras del candidato del gobierno que ha dicho que ha donado alrededor de 200,000 pruebas, según todos los anuncios, y lo podemos recopilar, los anuncios que hace periódicamente, de 26 por un lado, de 40 por otro, de 50 por otro, y no se ven las pruebas. Todo eso es mentira. Todo eso es una campaña electoral montada sobre la base de la tragedia que vive la República Dominicana con el coronavirus y los muertos que ha habido y los miles de afectados que están todavía por comprobarse que están afectados, que están infectados del COVID-19. Y todo esto es una patraña electorera para favorecer a un candidato que yo reitero, candidato inviable. Pero en el mejor de los casos, que yo lo dudo mucho, quedaría en un segundo lugar, pero muy lejos. Es decir, en el mejor de los casos. Por eso me dice una persona, bueno, el cuestionado candidato, porque una candidatura cuestionada, fue cuestionada porque precisamente los grandes centros urbanos lo perdió, evidentemente, y porque en todas las encuestas aparece colocado donde debe estar. Ahora, ha tenido algún tipo de repunte mediático, no sé, como resultado electoral, porque, por ejemplo, acabo de ver una encuesta de Leonardo Aguilera y no le he podido analizar, el hecho de toda esta parafernalia propagandística, utilizar, por ejemplo, la plataforma del Estado para que el Estado ceda a un hombre que se ha hecho una gran fortuna
a la sombra y a la luz de contratos del sector público, siendo empleado del gobierno, ha hecho, esto le ha generado un repunte electoralmente, según tu perspectiva, Nelson. No, me gustaría saber tu opinión. Bueno, según los últimos sondeos a los que yo he tenido acceso, y hablo, han sido manejados por la Fuerza del Pueblo y el bloque que encabeza el doctor Leonel Fernández. Él está 11 puntos por debajo del posicionamiento del PLD y 2 puntos por encima de Leonel Fernández. 2 puntos. Y esto, bueno, lo que pasa es que antes de esta crisis, todo Luis Abinader aparece puntero. Claro, antes de esta crisis, lo que se estaba cuestionando era si se retiraba el candidato y si buscaban un candidato nuevo. Se hablaba incluso de sustituirlo. Hubo gente que habló de que lo iban a sustituir por la candidata vicepresidencial, dado que ella tenía una mejor imagen que él frente a la sociedad. Sí, es decir, en ese momento. De todas maneras, me gustaría que, Hanle, si no pusiste la foto, ya Nelson te la mandó, ¿verdad? Se la mandaste. Sí. Entonces, para que le ponga la foto de Harrison Cooper y tú le expliques de nuevo en qué consiste la fotografía. Ahí está en pantalla. Ya está en pantalla. Bueno, eso fue, como dije, en el aeropuerto Joaquín Balaguer, allá en el Higüero, cuando Díaz Rúa llegaba, que iba en la primera avanzada para la ayuda del gobierno dominicano a Haití. Entonces se encontró con nuestro amigo, en compañía de Harrison Cooper, que es una figura. En parte de CNN, bueno, ha estado encabezando los programas especiales sobre el COVID-19, ¿no? Correcto. CNN. Entonces, ahí Víctor lo transportó a Haití y fueron los primeros. Pero en el vehículo, en los helicópteros de Elidosa. No. Bueno, además lo que vimos en movimiento fue muchos los vehículos sí de la Fuerza Aérea Dominicana que operaron, ¿no? En el momento. Claro. Pero me gustaría, déjame ver si podemos conseguir, estoy tratando de localizarlo, a Nicolás Calderón. Como él era el responsable de los comedores económicos en ese momento y fue de las personas se mudó allá. Así es, porque todos sabemos que Haití tiene un serio problema alimentario. No estamos hablando de vía... vamos a ver si hablamos con él vía telefónica para que nos cuente un poco de lo que ocurrió en ese momento, y en lo que vamos hablando, pues si producción nos ayuda, nos presenta la caravana. Bueno, no lo pudimos contactar, pero que nos presente un poco de esa caravana de camiones que fueron llevados hacia Haití y que realmente no estuvo realmente el señor Castillo, que sí hizo negocio, porque según tengo información, se le pagó servicio para que estuviera llevando personas y ese tipo de cosas. Es decir, él aprovechó el negocio de trasladar personas y también algunas cargas con los 3 helicópteros que tenía, de los cuales 2 operaron, no 7, como dice el señor Castillo en su anuncio, que nosotros llamamos que son fraude propagandístico, es decir, un fraude publicitario, publicidad engañosa, porque usted está tratando de convencer al elector con un engaño, y eso realmente no es legítimo. Bueno, tenemos que decir que del 2010 acá hay una generación, hay un segmento de la población, claro, estamos en el 2020, electoral que tenía 10 años, 8 años. Sí, el que tenía 7, 8 años vota en estas elecciones. Lo puede confundir. Así es. Lo puede confundir. Pero mira, esta persona, su actitud actual no es nueva. Es que ella viene de una ocasión, de un momento difícil de otro país y acudió en ayuda. Es un mentiroso. Entonces, esa población que estamos hablando, un segmento de población que debe andar entre 400 a 700,000 personas. Sí, así es. Que es un filón electoral. Claro, hablamos de una persona que tenía 12, 13, 14 años, no era hasta 15, no era un elector y probablemente no estaba atento a la noticia, si no lo escuchaba con momento, y no estaba a ver tampoco la ciudadanía en sentido general, atento a los nombres que operaron en ese auxilio.
del cual el señor Castillo era realmente probablemente más desconocido que tú y que yo, que no somos tan conocidos tampoco. Por supuesto que sí. Salíamos en algunos medios de comunicación. Él estaba tratando de posicionar un negocio que encontró el gran nicho a la luz de utilizar el poder del Estado para garantizarse contratos monopólicos. Lo que realmente, aunque es un asunto que tiene cierta cuestionamiento desde el ámbito de nuestras normas sobre los procedimientos del funcionario público. Bueno, pero la realidad, Nelson, es que el país está inmerso en una situación de electoral. El presidente, ante la presente crisis, y que todo el mundo sabe que políticamente ha actuado muy setario, incluso opuesto a que los gremios del sector salud participen en el único país del mundo donde los gremios del sector salud, incluso regionales, han sido excluidos de la lucha para enfrentar una pandemia, es en la República Dominicana. Pero también hay otro individuo vinculado al tema de Haití, que también es otro desconocido, y es el doctor Báez. Yo le pregunté en el programa El Sol de la Mañana al doctor Báez que cuál era su experiencia en Haití y que quién lo había enviado. Entonces me entero que él, estando en ese momento en el país, como él había tenido experiencia de que tuvo con Elpidio Báez en no sé si son familia, porque él Báez también, en el asunto de operaciones en la defensa civil, operaciones de la defensa civil, sí. Cuando Mesopotamia, tú recuerdas ese tema. Entonces luego dice que el vicepresidente Rafael Albuquerque, que lo envió a la frontera, en ese momento, que recuerda que los hospitales de la frontera se pusieron a atencionar a personas que traían, que tenían heridas graves de Haití, que no podían ser trasladados a Santo Domingo o que no había capacidad, porque el sistema de hospitalario dominicano se puso al servicio de las víctimas del terremoto, lo que fue un gran gesto de solidaridad del pueblo dominicano. Pero este individuo, que también es muy irrelevante, lo traen como el experto no ultra y lo presentan a la sociedad dominicana como que no hay que hablar ni con José Joaquín Puello ni con el doctor, por ejemplo, para hablarte del personal de salud. El gobierno ha buscado, para enfrentar una pandemia, experto propagandístico para ver cómo explotan la pandemia. Es decir, tal el team, si el señor... Ellos buscaron técnico propagandístico para ver cómo explotamos de manera política el tema de las pandemias. Es decir, la solución que Danilo Medina y su gobierno le han tratado de buscar a la pandemia es cómo la explotan en favor de su cuestionado candidato. Eso es inhumano. Bueno, tú hablas del doctor Alejandro Báez. Sí. Yo vi su currículum, tiene un currículum bastante grueso, con formación académica y profesional bastante importante. Ahora, de ahí a que sea aquel especialista necesario en medicina de desastre, de medicina de desastre. Pero cuando tú le preguntas su experiencia, lo que yo te digo son una experiencia muy poco que no tan sustentable. Exacto. Entonces, sus dos experiencias son, esa me la dijo él y yo la tengo grabada. Me la dijo él y no se la voy a poner a los amigos porque no se la mandamos a producción. Una, estuvo en la frontera, no dirigiendo ese proceso, porque tú y yo sabemos que no es verdad que él estaba al frente de eso. Y la otra fue encargado de operaciones en un momento de defensa civil, cuando se sabe que la gestión fue una gestión muy poco consistente y con muchas debilidades, que terminó realmente en una situación de mucha desgracia para el pueblo dominicano. Es decir, es como si nos estuvieran tomando el pelo en todos los sentidos. Pero lo están haciendo cuando todo el mundo tiene mecanismos de verificación de la información. Ahora, pues ya no estamos hablando a comienzo del siglo, que tú podías decir cualquier mentira y pasaba. No, estamos en el momento cumbre de la tecnología de la información y la comunicación. Pero Nelson, tratar de confundir a la gente. Lo que pasa es que el gobierno destina, no para, es decir, tú y yo estamos de acuerdo con la publicidad educativa. Claro. Este país necesita y puede hacer una inversión
rentable, de publicidad educativa fuerte para enseñarle al ciudadano sobre cómo manejarse para evitar el contagio, sobre diversos métodos, sobre, por ejemplo, cómo manejar el aseo urbano, diversas publicidad educativa, pero la publicidad son apología de los candidatos y apología de los ministros y funcionarios. ¿Te entiendes? Cosas que este país tiene que superar. Entonces, no ese poderío propagandístico del oficialismo construye falsos profetas, y tú y yo lo sabemos, ¿me entiendes? Y a veces esto tienen capacidad para bloquear y hacer sonar a lo que no tiene importancia y excluir cualquier declaración importante de los medios. En cualquier otro país, ese anuncio hubiera llevado a un candidato a renunciar. El anuncio montado sobre la base de mentiras. Porque a mí me gustaría que el señor Castillo y sus asesores le prueben a este país que el IDOSA tenía el número de helicópteros que él dice que con lo del que dieron la cooperación, o que él estuviera al frente de esta, que no lo estuvo, y todos lo sabemos. ¿Sabes que tú mandaste un video del doctor José Joaquín Puello llamando al gobierno a que se reúna con el colegio médico? Y que quién mejor que estos profesionales para hacer no solo el sustento profesional del Estado para enfrentar la pandemia, sino que son los que están dispuestos, incluso muchos de ellos de manera desinteresada, a sumar su experiencia y su ciencia, su saber al enfrentar esto. Pues el gobierno los ha marginado. Pero además... No solo lo ha marginado, Nelson, y discúlpame, sino que ni siquiera los kits de protección personal, queriendo ponerlo a lavar un kit que todo el mundo sabe, y luego, como lo han dicho los propios médicos y las propias enfermeras, es decir, exponiéndolo, porque la prioridad del gobierno ha sido posicionar un candidato cuyo cuestionamiento de su elección antes del proceso lo tenía, como tú sabes, en tercer lugar. Antes de este proceso, antes de la crisis, el señor Castillo andaba por una tercera posición. Y ahí va a terminar. Pero mira, tú señalas, no ha provisto a los médicos de los kits de protección personal. De los EPP, como le dicen, que son equipos de protección personal. Además, es un gobierno tan sectario. ¿Qué tú viste lo que ocurrió con el doctor Ramón Alvarado? Que va a recibir unos kits que le entrega al colegio médico el doctor Leonel Fernández, no que lo compró Leonel Fernández, lo gestionó con sus amigos en los Estados Unidos, pero eso es un dato al margen. Y va a recibir esos kits y la misma tarde lo cancela. Cancelaron al doctor Alvarado. Al doctor Alvarado. Un hombre que tiene una larga historia de servicio público en el sector sanitario, y un hombre de un gran conocimiento, que pudiera estar incluso en el frente de batalla y pudiera ser con mayor certeza un asesor sobre cómo gestionar, porque cada país tiene sus propias particularidades, que el señor Báez que ellos han traído ahora, ¿tú entiendes? O incluso ser parte, porque que viniera el señor Báez no está mal. Lo malo es que ellos entendieran que trayéndolo a él, porque el objeto ha sido utilizar la crisis, y lamentablemente el Congreso, estoy de acuerdo incluso con un planteamiento del ingeniero Quique Antún, y yo creo que la oposición en sentido general debe condicionar la extensión de la emergencia limitada, que no tiene que ser 25 días más porque ya tenemos demasiado, limitada a que el gobierno presente un plan coherente de gestión de la crisis de la pandemia y que presente transparencia, que presente datos de la utilización de los recursos que se han utilizado, un plan de intención de compra de kit de pruebas para garantizar que cuando una persona se sienta que pudo haber sido infectado tenga facilidad para hacerse la prueba, y también hable de los métodos de la gestión y de cómo vamos a evitar que policías, soldados sean infectados, que muchos están siendo infectados,
cómo vamos a garantizarle la seguridad y la salud a las personas, nuestros médicos, enfermeras y camilleros, como tú dices, todo el personal que está trabajando en los hospitales. Hay que decir que la extensión de las medidas que ha adoptado el gobierno son necesarias. Todavía el país no está en condiciones de levantar las restricciones que existen. Tenemos que ser responsables y reconocer eso. Bueno, que sean 25, que sean 17, yo creo que deben ser los 17, la reposición de los 17 que se vencen el 30 de abril. Ahora, eso tiene que ir acompañado, como han reclamado los dirigentes de oposición, tanto Quique Antundo, del Partido Reformista, como Orlando Jorge Mera, del PRM, y otros dirigentes. Sí, el propio José Ignacio Paliza, que lo escuché, mi amiga Josefa Castillo. Tienen que reclamar, el gobierno tiene que rendir cuenta, porque además eso está establecido en la Constitución de la República y en la ley que organiza los estados de excepción. No es una patente de corso que le están entregando al gobierno, no es un cheque en blanco, eso está condicionado a que los legisladores, que son quienes están facultados por la Constitución para la verificación y para auditar al gobierno, ejecutivo, claro. al ejecutivo, la verificación, cuando eso se reclame y cuando el ejecutivo rinda cuenta de cómo ha gestionado el estado de excepción, entonces debe ser aprobado, pero no un cheque en blanco, porque el presidente Danilo Medina ha estado acostumbrado a que el Congreso le entregue un cheque en blanco. Por eso recordemos mi Congreso, por eso recordamos en la campaña el empeño de controlar el Congreso, y bueno, y controló de manera aplastante el Senado de la República y en algún momento la Cámara de Diputados, que es una realidad diferente actual por la división del PLD, y que ha pasado la oposición a tener mayoría. Y esa oposición es la que le negó los 25 días adicionales que pidió, y ahora tiene que reclamarle al presidente de la República que presente un informe de cómo ha sido manejado este proceso del estado de excepción, porque reitero, el presidente se acostumbró a que el Congreso le entregara un cheque en blanco o que el Congreso fuera un sello gomígrafo, y no puede ser así. El presidente tiene que entender que la rendición de cuentas forma parte esencial de un Estado de Derecho. Así es decir, y como es bueno que el presidente entienda que esto es un país que lo menos que puede hacer, y ojalá, es decir, la gente a veces las posiciones públicas hacen que la gente pierda todo tipo de contacto con la realidad. Ojalá se piense, el presidente asuma su papel de estadista y se ponga al frente de las políticas de enfrentar el virus, que hemos probado que los dominicanos no podemos quedar en nuestras casas en mayoría, que la oposición ha probado tener una sensatez y un nivel de responsabilidad bastante importante al aprobarle los 300 millones de dólares iniciales, los 25 días que pidió primero, los 17 posteriores, todos los préstamos que han anunciado, incluso en un periodo en el que ya en agosto 16 el gobierno actual tiene que ir entregando las posiciones. Pero entregando. Un elemento que sustenta la sensatez de la oposición es que en todas partes del mundo el Ejecutivo ha pedido a todos los sectores que contribuyan, ya fuera mediante una cumbre o por las diferentes vías que hay. Pero aquí los papeles están invertidos. Es la oposición. Aquí que lo está pidiendo la oposición. Y el presidente no accede, no acepta esa mediación, esa disposición a la cooperación. Claro, y su vocero tú lo ves celebrando el hecho, Nelson, celebrando el hecho de la pandemia. Ya, esta es la oportunidad de que, entonces lo están viendo como una oportunidad para reposicionar un candidato cuyo cuestionamiento desde su elección, él lo ha colocado en una posición, porque todo el mundo sabe que el cuestionamiento que trajo la división del PLD fue el resultado de un proceso de primarias en el cual
surge un candidato impuesto desde la estructura del Estado. Pero entonces ahora lo que vemos es un gobierno más preocupado por su posicionamiento electoral que preocupado por hacerle frente a una situación que puede cegar la vida de cientos de miles de compatriotas, de dominicanos. Es lo que Mira, veo. en una campaña electoral y ya propiamente las elecciones, generalmente se mide y se busca medir para conocer con algún nivel de certeza lo que va a ocurrir. Nunca se hace una campaña para ver lo que no va a ocurrir. Una encuesta, aunque metan una pregunta de la valoración de los candidatos, pero el objetivo de una encuesta es saber, buscar lo que va a ocurrir. Sí, claro. Bueno, ahora mismo nosotros no estamos en condiciones de saber lo que va a ocurrir, pero sí sabemos lo que no va a ocurrir. ¿Qué es lo que no va a ocurrir, Nelson? Que el PLD no va a ganar las elecciones. Bueno, es imposible, es decir, es una misión imposible. Sin embargo, parece que desde el Ejecutivo, el presidente Medina intenta lograr una participación de un posicionamiento sólido en segundo lugar, utilizando todas estas situación que ha generado el COVID para impulsar su marca política. Una marca política que, como decía, ha quedado sumamente cuestionada luego de un proceso de primaria en el cual terminó con una división realmente bastante fuerte. Pero por eso vemos incluso que cuando se habla de bloque de partidos, los voceros del gobierno, los voceros del oficialismo, se refieren a que una plaza, por ejemplo, como la de Santiago, que todo el mundo sabe que el gobierno hizo hasta lo indecible para que el actual alcalde no gane ni siquiera la candidatura, sí. Y se sabe incluso del rechazo de una gran parte del electorado de Santiago que participa con el alcalde del propio oficialismo. Entonces, para posicionarlos cual si fueran que esos votos van a ser transferidos todos a un candidato oficialista que realmente no ha tenido ni siquiera la seriedad de sus anuncios, sus promociones, hacerlo en base a cosas creíbles. No sé cómo lo ven. Mira, desde una óptica totalmente objetiva, diríamos, bueno, la única oportunidad que tiene el candidato del gobierno es ganar, si gana en primera vuelta. Pues cuestión imposible, ¿verdad? Claro, entonces es poco probable. En una segunda vuelta no tiene nada que buscar, porque va a conseguir todo su voto en primera vuelta y en la segunda vuelta no va a conseguir un voto más. O sea que eso es una candidatura que no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones, aún quedando en segundo lugar, que también lo estoy dudando seriamente, porque se está trabajando para que... Hay otras observaciones que han hecho parte de los vocerías del gobierno, y una es, Nelson, si pudiera haber un acuerdo entre Fuerza del Pueblo y su antiguo verdugo, digamos. No. Ninguna posibilidad. Bueno, la única no, hay una posibilidad, claro, que el PLD apoya a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, pero a la inversa, descartado. Bueno, Nelson, gracias de verdad por compartir. Yo espero que hagamos otro programa después para abordar algunos temas. Yo sé que tú te encantan los temas internacionales, sí, y tiene un dominio bastante importante. Señores, sigan a Nelson Encarnación en las redes sociales, tanto en Twitter. Mi programa es Geopolítica. Así es, por eso te digo, vamos a ver si hacemos un programa, si compartimos un programa y podemos hablar un poco de todas estas situaciones y de experiencias que nos pueden servir a los dominicanos para mejorar nuestro país, porque yo creo que las cosas buenas, vengan de donde vengan, hay que asimilarlas. Y las negativas, la nuestra y las que aprendemos y las que vemos, debemos superarlas. Nelson, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos siguen en el canal 19. Este programa ha sido desarrollado en vivo, hoy sábado a las 2 de la tarde, lo vamos a repetir el lunes a las 7 de la noche o en la semana, pero le avisaremos en nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos, esto fue En el Foco, yo soy Oli Matos, hoy me acompañó mi querido amigo Nelson Encarnación. Gracias, Oli, gracias a todos los
amables televidentes tuyos, y estaremos pendientes para seguirlo ya en diferido.